Por fin vendimos la casa y nunca más tendremos que verte. Las palabras de mi nuera Valeria cayeron como piedras afiladas en el agua quieta de mi sala. Su voz tenía ese tono de triunfo enfermizo que había perfeccionado durante los últimos años, ese placer retorcido que sentía cada vez que lograba clavar un cuchillo en mi dignidad. Miré hacia la puerta. Valeria entró arrastrando a mi nieto, el pequeño Leo, jalándolo del brazo con tanta fuerza que el niño de apenas 6 años casi tropieza con la alfombra. Leo me miraba con esos ojos enormes, oscuros y húmedos, llenos de lágrimas contenidas. Sus manitas temblaban visiblemente. Hacía un esfuerzo sobrehumano por no llorar, porque Valeria siempre le había dicho con esa frialdad que le helaba la sangre que los niños que lloraban eran débiles y patéticos. Yo estaba sentada en el sillón de la esquina, grité en silencio. Miré mis manos. Las arrugas del tiempo ahora temblaban sin control. Una lágrima caliente y pesada cayó sobre mi anillo de viuda, desgastado por los años de trabajo. No sentía dolor en el pecho. Sentía un vacío oscuro, un abismo en el alma. Siembro bondad, pensé, pero hoy estoy cosechando el desprecio más cruel. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Cerré los ojos por un instante intentando procesar el eco de sus palabras. Vendieron la casa. Esta misma casa en Coyoacán que yo ayudé a comprar, el hogar donde deposité los ahorros de toda mi vida, el sudor de mis madrugadas, cosiendo ajeno para dar el enganche cuando mi hijo Mateo y Valeria se casaron. La casa donde vi dar los primeros pasos a Leo, donde pasé miles de tardes horneando pan dulce riendo mientras él jugaba con sus muñecos de lucha libre en el patio, curando sus rodillas raspadas cuando se caía. Todo eso había sido borrado por la avaricia de una mujer que solo veía en mí a un cajero automático obsoleto. El niño se viene conmigo, siseó Valeria apretando aún más el bracito de Leo. Pude ver cómo la piel clara de mi nieto se tornaba roja bajo sus uñas de acrílico. El niño hizo una mueca de dolor agudo pero no emitió ningún sonido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya había aprendido a sufrir en silencio para no despertar la ira de su madre. Ver a mi propia sangre encogerse de terror frente a la mujer que debía amarlo me partió en 1000 pedazos. Busqué la mirada de mi hijo. Mateo estaba parado en el umbral de la puerta, pálido como un fantasma en su propia vida. El hombre fuerte e inteligente que yo había criado se había convertido en una sombra, un títere manipulado por el constante maltrato psicológico de su esposa. Cuando intenté buscar una chispa de defensa en sus ojos, él simplemente bajó la mirada hacia el suelo. Fue en ese preciso instante cuando una memoria me golpeó el rostro. Recordé el primer año de su matrimonio cuando Valeria me tomaba de las manos con una sonrisa de porcelana y me decía: «Descanse, doña Carmen, usted ya trabajó mucho, déjenos cuidarla». Qué ingenua fui. Ahora, años después, esa misma voz me decía: «Descanse, doña Carmen», pero en la calle y lejos de nosotros. El veneno siempre estuvo ahí, solo que al principio sabía a miel. Algo antiguo y poderoso se rompió dentro de mí. No era solo la rabia de la traición, no era solo el dolor de una abuela a la que le arrancan el corazón. Eran años de humillaciones tragadas en seco, años de tener que rogar por 5 minutos para ver a mi nieto. Años de escuchar a Valeria susurrarle a Mateo que yo era una vieja controladora y tóxica, mientras yo me sentaba en silencio, tragándome las lágrimas para no destruir el matrimonio de mi hijo. Pero esto era diferente. El miedo en los ojos de Leo me despertó. Ya no era una anciana pidiendo sobras de cariño. Era una loba viendo cómo arrastraban a su cachorro al matadero. Me puse de pie. Las piernas ya no me temblaban. La tristeza se evaporó y dejó lugar a una furia fría y calculadora. Mi nieto se queda. Mi voz no sonó como la de la doña Carmen complaciente de siempre. Era un susurro firme, metálico, cortante como el filo de una navaja. Valeria soltó una carcajada seca, echando la cabeza hacia atrás con arrogancia. «Perdón. ¿Qué dijiste?», se burló mirándome de arriba abajo con asco. «No tienes ningún derecho, vieja entrometida. Este niño es mío y me lo llevo lejos de ti para siempre. Entiende de una vez que sobras en nuestra familia». Leo sollozó, incapaz de contenerse más al escuchar los gritos. Valeria le dio un jalón brusco que casi le disloca el hombro. «Deja de llorar, imbécil. ¿Quieres que la gente piense que eres un bebé?», llorón le gritó en la cara. Esa fue la sentencia de su propio final.
No tuvo tiempo de decir una sola palabra más. La puerta principal que Mateo había dejado entreabierta se abrió de par en par con un crujido pesado. Una figura imponente bloqueó la luz del atardecer. Era el licenciado Arturo Vargas, mi abogado, un hombre mayor de rostro severo y mirada de águila. Bajo su brazo sostenía un maletín de cuero gastado y en su mano derecha una carpeta negra extraordinariamente gruesa. «Buenas tardes», resonó la voz profunda del licenciado Arturo, en la sala congelando la sonrisa en el rostro de Valeria. «Soy el representante legal de doña Carmen y traigo documentos que estoy seguro les van a interesar muchísimo». El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Vi cómo el rostro de Valeria perdía todo su color, pasando de la arrogancia al pánico absoluto en un segundo. Sus dedos, que parecían garras de acero, se aflojaron del brazo de Leo. El niño no lo pensó dos veces. Corrió con todas sus fuerzas y se refugió detrás de mis piernas, aferrándose a mi falda como si su vida dependiera de ello. Lo rodeé con mis brazos, sintiendo el latido desbocado de su pequeño corazón contra mis rodillas. «Tenemos pruebas de todo», sentenció el abogado, arrojando la carpeta sobre la mesa de cristal con un golpe sordo que hizo eco en las paredes de Coyoacán. Valeria no sabía que detrás de la fachada de una anciana, sumisa a cada uno de sus pecados, había sido cuidadosamente documentado. No lo sabía aún, pero su caída inevitable y devastadora acababa de comenzar. Y yo no iba a tener piedad. El silencio en mi sala era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Ver a Valeria palidecer frente al licenciado Arturo me transportó como en un relámpago cruel a la primera vez que la vi. Fue en una cena de Navidad hace 8 años. Mateo cruzó esa misma puerta de cedro radiante, sosteniendo la mano de una mujer que parecía sacada de una telenovela. Valeria era deslumbrante, cabello oscuro, perfectamente alaciado, una sonrisa de perlas y esa forma de hablar tan refinada que obligaba a todos a prestar atención. Esa noche ella trajo una caja de pan dulce de la mejor panadería de Coyoacán, abrazó a mi hijo con devoción y hasta se ofreció a lavar los platos del pozole. Recuerdo haber mirado al cielo y rezado: «Gracias, Virgencita, por fin mi muchacho encontró a una buena mujer». Qué estúpida y ciega fui. El diablo no llega oliendo a azufre, llega usando perfume caro y llamándote suegrita. Los primeros meses fueron un espejismo perfecto. Valeria venía a tomar el café de la tarde, los domingos, siempre sonriente. Pero después de la boda, el veneno empezó a gotear de manera tan sutil que no me di cuenta hasta que ya estaba paralizada. Empezó con sugerencias disfrazadas de amor. «Ay, doña Carmen», me decía, con esa voz melosa mientras removía su café de olla Mateo, «y yo pensamos que es mejor hacer las reuniones en nuestra casa. Usted ya se partió el lomo toda su vida, se ve tan cansada últimamente. Mejor no la molestamos». Sonaba a compasión, pero el resultado fue una soga invisible. Poco a poco, las invitaciones dejaron de llegar y dejé de ver a mi hijo. Un domingo, al atreverme a visitarlos sin avisar, escuché a Valeria desde la cocina: «Tu madre es asfixiante, mi amor. No respeta nuestros límites. O quiere ser un niño de mami para siempre». Esa frase fue un dardo envenenado directo a la hombría de Mateo. Cuando intenté hablar con mi hijo sobre esa distancia fría que crecía entre nosotros, me topé con un muro de piedra. Mateo, el niño que yo había criado sola, el hombre que solía traerme flores el Día de las Madres, ni siquiera me miraba a los ojos. «Mamá, por favor, Valeria sabe lo que hace. Tienes que respetar nuestras decisiones como familia». Me espetó una tarde con una expresión de hartazgo que me rompió el alma. Habló de nuestra familia como si yo ya no perteneciera a ella. Era como hablar con un extraño, un autómata, que repetía el libreto que su esposa le había implantado. Valeria se paró detrás de él, acariciando sus hombros con una sonrisa de victoria enfermiza que solo yo podía ver. «No te alteres, suegrita», murmuró ella. «A tu edad los corajes hacen daño». Estaba siendo borrada de la vida de mi propio hijo, enterrada viva bajo una montaña de buenas intenciones y sonrisas de plástico. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si has sentido cómo te arrancan a pedazos a las personas que amas mientras todos creen que estás exagerando, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Yo creí que la pesadilla terminaría cuando nació Leo. Valeria me llamó desde el hospital fingiendo lágrimas de emoción, pidiendo que yo fuera la primera en cargar a su bebé.
Cuando sostuve a ese pedacito de cielo en mis brazos, le juré a la Virgen de Guadalupe que lo protegería con mi vida. Los primeros 2 años cuidé de mi nieto mientras ella trabajaba medio tiempo. Fueron días de luz cantándole canciones de cuna y dándole probaditas de arroz con leche. Pero la luz se apagó rápido. El día que Leo cumplió 2 años, Valeria renunció a su trabajo bajo la excusa de ser madre de tiempo completo. De inmediato empezó a cancelar mis días de visita. Leo tiene tos, mejor otro día. Leo está muy apegado a mí y necesita tiempo a solas con su mamá. Excusas perfectas. El golpe de gracia llegó en el cuarto cumpleaños de mi nieto. Horneé su pan dulce favorito y llegué a su puerta con un regalo, el corazón latiendo a 1000 por hora. Valeria abrió con Leo a su lado. El niño tenía betún en las mejillas. La fiesta ya había terminado. «Ay, doña Carmen, pensé que Mateo te había avisado», me dijo con esa frialdad de reptil, bloqueando la puerta con su cuerpo. «Cambiamos la fiesta a la mañana. Qué pena». Miré a Leo esperando que corriera a abrazarme, pero el niño se quedó paralizado detrás de ella, mirándome como a una extraña, aterrorizado de dar un paso. «Tal vez, a la próxima», susurró Valeria y me cerró la puerta en la cara de un portazo. Me quedé ahí en el porche frío, con el pastel temblando en mis manos y las lágrimas quemándome las mejillas. Había perdido a mi hijo y me estaban robando a mi nieto. Valeria había tejido su telaraña a la perfección, aislándonos, manipulando la verdad, convenciéndolos a todos de que yo era el monstruo de la historia. Creía que me había derrotado, que me ahogaría en mi propia tristeza, pero cometió el error más grande de su vida: me subestimó. No sabía que una madre mexicana puede aguantar humillaciones, pero cuando tocan a sus cachorros, las lágrimas se convierten en gasolina pura. Ese portazo en mi cara, el día de su cuarto cumpleaños, no solo me rompió el corazón, me destrozó la venda que llevaba en los ojos. Me quedé parada en el porche de su casa, sosteniendo aquel pastel de chocolate que yo misma había horneado, sintiendo cómo el betún se derretía entre mis dedos temblorosos. Pero lo que me robó el aliento aquella tarde no fue el rechazo de Valeria ni la ausencia cobarde de mi hijo Mateo. Fue la mirada de mi nieto. Leo no me miró con la tristeza de un niño al que le prohíben comer dulces. Me miró con el terror absoluto de un prisionero que sabe que si se mueve será castigado. Esa noche, arrodillada frente a mi altarcito de la Virgen de Guadalupe, el llanto se me secó en la garganta. Comprendí con un escalofrío que me congeló la sangre que mi nieto no estaba siendo alejado, estaba siendo silenciado. Las semanas siguientes fueron una tortura china, una gota de veneno cayendo lentamente sobre mi cordura. Logré ver a Leo casi un mes después, cuando Mateo, en un raro momento de lucidez, lo trajo a mi casa por apenas 20 minutos. Mientras el niño jugaba en el patio con sus muñecos de lucha libre, noté que no corría, no gritaba apenas y respiraba. Al remangarle su suéter para lavarle las manitas, mi mundo se detuvo. Tenía un moretón oscuro, casi morado, marcando su pequeño antebrazo en forma de dedos. Sentí que el estómago se me revolvía. Cuando le pregunté qué había pasado, el niño bajó la mirada al suelo, temblando como una hoja seca, y murmuró un apenas audible: «Me caí». Valeria, que acababa de entrar por la puerta del patio, con sus tacones resonando como martillos, soltó una carcajada burlona. «Los niños son torpes, doña Carmen». Se cayó de la resbaladilla. «No lo mire con esa cara de tragedia, por Dios, no actúe como si yo lo hubiera torturado». «Qué vieja tan dramática es usted». Tragué saliva con sabor a bilis. La forma en que Leo se encogió sobre sí mismo cuando ella alzó la voz fue la confirmación de mi peor pesadilla. Mi nieto estaba mintiendo por miedo, y mi hijo, parado a 2 metros de distancia, miraba su teléfono celular, fingiendo que no pasaba absolutamente nada. ¿En qué momento el hombre que yo parí se había convertido en un cómplice tan miserable? Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora de la sala, a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj de pared, sintiendo cómo la culpa me devoraba viva. Yo había callado, para no ser la suegra metiche, había cedido mi lugar, mi respeto y mi voz, todo por mantener una falsa paz. Y el precio de esa paz lo estaba pagando la carne de mi carne con su propio sufrimiento. Pero el golpe de gracia, la estocada final que me obligó a levantarme de mis cenizas, llegó un martes por la mañana. El teléfono sonó y no era Mateo. Era la señorita Carolina, la maestra de preescolar de Leo. Su voz sonaba nerviosa, casi asustada. Me pidió que nos viéramos en una cafetería lejos de la escuela, a escondidas.
Cuando llegué la maestra me entregó una hoja de papel arrugada con las manos temblorosas. Doña Carmen, necesito que vea esto, porque la madre de Leo me amenazó con demandarme si volvía a cuestionar su crianza, me dijo. Miré el papel y sentí que una garra de hielo me estrujaba el corazón. Era un dibujo de Leo. No había soles radiantes ni casitas felices. Había dibujado la casa con crayones negros y rojos. En el centro una figura gigantesca y oscura con la boca abierta llena de dientes afilados. A un lado una figura mediana sin rostro mirando hacia la pared. Y en una esquina un garabato diminuto casi invisible acurrucado en las sombras. Las lágrimas me cegaron mientras la maestra continuaba hablando. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Le pregunté a Leo quiénes eran. Doña Carmen, susurró la maestra limpiándose una lágrima. Me dijo que el monstruo grande es su mamá cuando se enoja, que el mediano es su papá que nunca hace nada para defenderlo, y el chiquito es él, tratando de desaparecer para que no le duelan los gritos. Un sollozo primitivo animal brotó de lo más profundo de mis entrañas, tratando de desaparecer. Mi niño, mi Leo, el que amaba el pan dulce, y se reía a carcajadas en mi patio, quería dejar de existir para sobrevivir en su propia casa. Esa misma tarde, ciega de dolor, cometí el error de llamar a Valeria para exigirle una explicación, para rogarle que me dejara ver a mi nieto. Su respuesta fue la sentencia de muerte de nuestra relación. Mire, anciana decrépita, siseó a través de la bocina, destilando veneno puro, si usted vuelve a meter sus narices en la escuela de mi hijo, o si se atreve a abrir la boca, le juro por lo más sagrado que no volverá a verle la cara a Leo, ni en Tino. Fotografías. Mateo come de mi mano, hace lo que yo digo, y usted ya está muerta para nosotros. Acéptelo, su época ya pasó. Y colgó. El sonido del tono de ocupado resonó en mi oído como un disparo. Me quedé inmóvil sosteniendo el auricular. Ya no había lágrimas. Valeria creía que me había enterrado bajo el peso de su humillación, que me había reducido a una vieja inútil. No sabía que al enterrar a una madre mexicana lo único que estaba haciendo era sembrar una semilla de venganza implacable. Se acabó el tiempo de llorar. Era el momento de cazar. El tono de ocupado seguía zumbando en mi oído como el chillido de un insecto atrapado en la habitación. Colgué el auricular despacio. Las rodillas me temblaban, pero ya no era por la debilidad de la edad, ni por el peso de la tristeza. Era una sacudida eléctrica que me nacía desde las entrañas. Había pasado los últimos años agachando la cabeza, mordiéndome la lengua, para no ser la suegra metiche que Valeria tanto pregonaba. Me había tragado mi orgullo para mantener una paz de papel, creyendo ingenuamente que si yo me volvía invisible, mi hijo Mateo sería feliz. Pero la felicidad de Mateo era una ilusión óptica, un espejismo podrido construido sobre las lágrimas de mi nieto. Me miré en el espejo del pasillo. Mis ojos estaban rojos, hinchados, patéticos. Ya basta, Carmen, me susurré a mí misma limpiándome la cara con el reverso de la mano áspera. No más lágrimas de viuda pendeja. Si esa víbora quiere guerra, se va a tragar el infierno entero. Ese fue el momento exacto en que la abuela sumisa murió dando a luz a una mujer dispuesta a quemar el mundo si era necesario para salvar a su sangre. A la mañana siguiente, no fui al mercado ni me senté a tejer en el patio como era mi costumbre. Me puse mi mejor vestido oscuro, me recogí el cabello en un chongo apretado que me estiraba la piel del rostro y tomé un taxi directo al despacho del licenciado Arturo Vargas. Arturo no era solo un abogado de trajes a la medida. Era un viejo amigo de mi difunto esposo, un zorro viejo de los tribunales que conocía la ley mejor que el Padre Nuestro. Cuando entré a su oficina le solté todo. Las excusas de Valeria, los moretones inexplicables de Leo, el aislamiento absoluto de Mateo y el dibujo desgarrador que la maestra Carolina me había entregado a escondidas. Arturo me escuchó en silencio, frotándose la barbilla con la mirada de águila clavada en la hoja arrugada, donde mi nieto había dibujado a su madre como un monstruo de dientes afilados. Esperaba que me abrazara, que me dijera que todo estaría bien. Pero Arturo era un hombre de realidades frías, no de consuelos baratos. Doña Carmen, me dijo con una severidad que me heló los huesos a los jueces familiares, no les conmueven las lágrimas de una abuela angustiada. Les conmueven los recibos, las actas y las cicatrices documentadas. Si usted va a la corte hoy con las manos vacías, Valeria la va a pintar como una anciana loca y rencorosa, y su propio hijo le dará la razón. Necesitamos pruebas concretas, no presentimientos. Sus palabras fueron un balde de agua helada, pero tenían toda la razón.
Si iba a enfrentar a un monstruo que jugaba a ser la esposa perfecta ante la sociedad, necesitaba arrancarle la máscara con evidencias irrefutables. Por recomendación directa de Arturo saqué mis ahorros y contraté a un investigador privado, un tipo discreto que se movía por la Ciudad de México como un fantasma en la niebla. Fueron semanas de agonía pura y silenciosa. Cada día que pasaba sabiendo que mi pequeño Leo estaba atrapado en esa casa, con esa mujer, sentía que me arrancaban las uñas una por una sin anestesia. Dormía a ratos, rezaba rosarios completos de madrugada, imaginando si mi niño estaría llorando encerrado en su cuarto por haber tirado un vaso de agua. Pero la paciencia es el arma más letal de quienes no tienen nada que perder. Un martes, casi un mes después, el investigador me citó en una cafetería apartada al sur de Coyoacán. Me entregó una carpeta manila gruesa y pesada como un ladrillo de concreto. Doña Carmen, me dijo el hombre bajando la voz mientras miraba a su alrededor con cautela, su nuera no es una madre abnegada, es una sanguijuela profesional. Abrí la carpeta y el mundo se me vino encima, pero esta vez la rabia me dio una claridad espeluznante. La primera sección eran estados de cuenta bancarios. Yo, con el esfuerzo de mis madrugadas, había abierto un fondo de educación para Leo, depositando sagradamente 2,000 pesos cada mes. 72,000 pesos en total a lo largo de 3 años. La carpeta mostraba que Valeria había vaciado esa cuenta en secreto hasta dejarla en ceros. ¿En qué lo gastó? No en pediatras, no en ropa de invierno para el niño. Lo gastó en tiendas departamentales de lujo, en viajes a spas exclusivos, en Valle de Bravo, en bolsos de diseñador y zapatos de punta para pasearse por Polanco. Valeria había convertido el pan de mi nieto en lujos para alimentar su maldito y frágil ego. Se llenaba la boca diciendo a mis espaldas que yo era una carga para la familia, mientras ella nos robaba a manos llenas bajo las narices de mi propio hijo, cobijada por su estúpida ceguera. Pero si el robo financiero me provocó asco, lo que leí en la última sección de la carpeta me dejó completamente petrificada. Valeria tenía un secreto celosamente guardado, un pasado oscuro y podrido que había borrado meticulosamente antes de enredar a Mateo en sus redes de manipulación. Ella ya había estado casada antes. Su primer esposo se llamaba Daniel Cortés, un hombre que huyó de ella hace 7 años en la madrugada. Y no solo se divorciaron. Daniel tuvo que rogarle a un juez una orden de restricción en su contra por violencia doméstica y abuso psicológico extremo. Valeria tenía antecedentes legales de ser una manipuladora patológica, una mujer que destrozaba la mente y la voluntad de quienes vivían bajo su mismo techo. Mateo no fue su primer gran proyecto de dominación, fue su segunda víctima, el blanco perfecto. Al leer ese documento judicial sellado, mi corazón latió con una fuerza salvaje en mi pecho. La mujer perfecta, la nuera de sociedad que humillaba mi origen humilde por no tener abolengo, era en realidad una abusadora con historial criminal comprobado. Cerré la carpeta con lentitud, acariciando la cubierta de cartón, como si estuviera tocando el arma más destructiva del mundo. No sentía miedo, no sentía pena por mi hijo, quien había sido tan cobarde por su debilidad de carácter al no defender a su propia sangre. Sentí una adrenalina pura que me devolvió 20 años de juventud de golpe. Valeria pensó que al aislarme y amenazarme me dejaría arrinconada esperando la muerte en mi mecedora, pudriéndome en mi propia lástima. Pero al robarle a mi nieto y romper el espíritu de un niño inocente, había despertado a un demonio que no descansaría un solo segundo hasta verla destruida en las cenizas de su propia vanidad. Guardé los documentos en mi bolso, pagué el café y salí a las calles de la ciudad. El sol de la tarde calentaba mi rostro endurecido. Ya no iba a rogar por amor, ni iba a suplicar 5 minutos de atención. Iba a tejer mi propia red, una telaraña silenciosa y letal. El jaque mate estaba en mis manos, y Valeria ni siquiera sospechaba que el reloj de su reinado de terror ya estaba en tiempo de descuento. Con la carpeta de pruebas quemándome las manos, regresé a mi pequeña casa en Coyoacán. Sabía perfectamente que si Valeria olfateaba un mínimo cambio en mi actitud, si notaba un solo gramo de desafío o rebelión en mis ojos, tomaría a mi hijo y a mi nieto y desaparecería para siempre. Para cazar a una serpiente venenosa tienes que aprender a arrastrarte en el mismo lodo sin hacer ruido.
Así que me puse la máscara más humillante de mi vida, la de la suegra derrotada y sumisa. Cuando Mateo me llamaba de vez en cuando con esa voz apagada y culposa, yo fingía demencia. No te preocupes, mi muchacho. Entiendo que Valeria está muy ocupada. La nueva familia es primero, le decía tragándome el ácido que me subía por la garganta hasta quemarme las cuerdas vocales. Era una tortura psicológica de alto nivel. Cada domingo que me permitían verlos un par de horas, tenía que sonreírle a la mujer que le estaba robando el futuro a mi nieto, agradecerle sus migajas de tiempo y elogiar su falsa elegancia. «¡Qué bonita blusa traes, Valeria!», le decía sabiendo perfectamente que la había comprado con el dinero robado del fondo educativo de mi pequeño Leo. Pero mi docilidad era solo el teatro perfecto para mi verdadera obra maestra. El licenciado Arturo me había advertido que los estados de cuenta y el historial criminal del exmarido eran oro puro para un juez, pero necesitábamos pruebas irrefutables de lo que ocurría a puerta cerrada del infierno que vivía el niño, cuando no había testigos presentes. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea que cambiaría el rumbo de esta guerra. Fui al mercado de artesanías y compré un muñeco de peluche de un luchador, un santo plateado rechoncho y suave. Con las mismas manos que habían cosido ajeno durante 30 años, para mantener a mi hijo abrí con cuidado la costura de la espalda y deslicé dentro una pequeña grabadora digital activada por voz. Se lo entregué a Leo en una de esas raras y tensas visitas. Valeria, cruzada de brazos y con su típica sonrisa de superioridad, soltó su veneno habitual. «Ay, doña Carmen, siempre trayendo chácharas de tianguis. Leo ya tiene juguetes caros de marca, no necesita estas porquerías de tela barata para llenarme la casa de polvo». Me encogí de hombros fingiendo torpeza e ignorancia. «Es solo un recuerdito para que su abuela lo cuide en las noches», murmuré bajando la mirada. Leo abrazó al luchador con una desesperación que me partió el alma. El caballo de Troya estaba dentro. Recuperar y cambiar la grabadora cada semana era un juego de ajedrez suicida. Cada vez que iba a su casa con la excusa de llevarles unos tamales, me escabullía al cuarto de Leo para cambiar el dispositivo mientras Valeria se limaba las uñas acrílicas en la sala, quejándose en voz alta de mi olor a guiso. Cuando volvía a la soledad y oscuridad de mi casa y le daba a reproducir a las grabaciones, mi espíritu se fracturaba en 1000 pedazos. El dispositivo no captó solo regaños normales, captó el sonido puro del mal. En uno de los audios se escuchaba el llanto ahogado de Leo por haber tirado accidentalmente un vaso de jugo, y luego la voz de Valeria, siseando como un verdadero demonio. «Eres un estúpido, un bueno para nada, igual de mediocre y agachón que tu padre. Crees que tu abuela te quiere. Te odia porque eres una carga insoportable. Cállate la boca o te encierro en el baño oscuro toda la noche». El golpe seco de un manotazo y el sollozo aterrorizado de mi niño me hicieron vomitar en el fregadero de mi cocina. ¿Dónde estaba Mateo trabajando horas extras, como siempre huyendo de su propia casa para no enfrentar al monstruo que él mismo había metido en su cama? Escuchar esos audios noche tras noche en la penumbra de mi sala era como beber veneno a sorbos lentos. A veces me preguntaba si el dolor me volvería loca antes de poder salvarlos. En este momento de angustia, tu like es un apoyo inmenso para mí, pero también quiero preguntarte de corazón a corazón. ¿Alguna vez tuviste que investigar a alguien que amabas profundamente para descubrir una verdad que te destrozaba el alma? Deja tu comentario, me encantaría leerte y saber que no estoy sola en este camino de espinas y cicatrices. Guardé cada pista de audio en una memoria segura, etiquetando fechas y horas con la frialdad y precisión de un médico forense. Sabía que no podía confrontar a Mateo todavía. Si le enseñaba una sola prueba suelta a Valeria con su maestría para la manipulación y el engaño le daría la vuelta. Le diría llorando que yo edité los audios, que el peluche era una invasión enfermiza a su privacidad, que yo era una anciana desquiciada, obsesionada con destruir su matrimonio perfecto. Necesitaba que la red fuera inquebrantable, una jaula de acero forjado de la que esa mujer no pudiera escapar ni usando sus mejores lágrimas de cocodrilo frente a un estrado. Fueron 2 años de un silencio sepulcral, una agonía masticada en soledad. 2 años donde mi propia familia empezó a mirarme con lástima y desdén. Mis hermanas murmuraban en las reuniones familiares, tragándose entero el cuento de Valeria, de que yo era una anciana conflictiva
y que por el bien de la salud mental de mi hijo me habían puesto límites estrictos. Ya déjalos volar, Carmen, no seas una madre tan asfixiante y tóxica, me dijo mi propia hermana una tarde repitiendo como un perico las mismas palabras exactas que Valeria había sembrado en su cabeza. Me tragué el insulto sangriento, sonreí, asentí dócilmente. Dejé que me juzgaran, que me creyeran débil, que pensaran que mi tiempo de luchar había pasado a la historia. Todo era parte del enorme sacrificio. Construir la verdadera justicia en silencio requiere un estómago de hierro, requiere aprender a sonreírle cálidamente a tu verdugo, mientras afilas noche tras noche la guillotina bajo la mesa. Valeria se embriagó por completo de poder. Creyó firmemente que tenía el control absoluto del tablero. Creyó que había cortado todas mis raíces, que Mateo era su esclavo incondicional, y que mi nieto era su propiedad privada para maltratar a su antojo. La soberbia es el defecto más hermoso y letal de los tiranos, porque los vuelve extremadamente descuidados y torpes. Valeria cometió su último y fatal error cuando decidió que ya no necesitaba fingir más ante nadie, cuando decidió que ya era hora de despojarse de la casa familiar y borrarme definitivamente del mapa para irse con el dinero. No sabía que mientras ella planeaba echarme a la calle como a un perro callejero y robarme a Leo para siempre, yo ya había entregado una caja fuerte llena de pruebas concluyentes al licenciado Arturo. Evidencia pura de maltrato psicológico infantil, negligencia sistemática, fraude bancario descarado y un historial de violencia doméstica del que no podría escapar ni con el mejor abogado de México. Aquella tarde en mi sala, cuando entró, jalando a mi nieto del brazo con esa sonrisa sádica, creyendo que venía a darme el tiro de gracia, no se dio cuenta de que estaba caminando ciegamente hacia su propia ejecución. La tormenta que yo había gestado durante 2 años, en el silencio más doloroso y oscuro de mi vida, estaba a punto de desatarse frente a sus ojos y arrasaría con todo su falso imperio sin dejar piedra sobre piedra. El golpe sordo de la carpeta negra al caer sobre la mesa de cristal de mi sala pareció detener el tiempo. El licenciado Arturo Vargas se quedó de pie imponente, con la respiración pausada de un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. El eco de ese golpe resonó en las paredes de Coyoacán, pero el silencio que le siguió fue aún más ensordecedor. Valeria, que segundos antes me miraba con la superioridad de una reina, pisoteando a una mendiga, ahora parecía una estatua de hielo. Sus uñas de acrílico, que habían estado clavadas en el bracito de mi nieto, se aflojaron por completo. Leo, temblando como un pajarito herido, corrió a esconderse detrás de mis faldas, aferrándose a mis piernas con una fuerza desesperada. Yo lo cubrí con mis manos, sintiendo su pequeño corazón latiendo a 1000 por hora contra mis rodillas. Valeria parpadeó tratando de recuperar su máscara de acero. Forzó una carcajada seca aguda que sonó a vidrio roto en medio del silencio. «¿Qué es esto, doña Carmen? Una novela barata de Televisa», escupió con desprecio, cruzándose de brazos mientras miraba al licenciado de arriba abajo. «Me trae a un abogaducho de quinta para asustarme en mi propia casa. Por favor, recoja sus papeles y lárguese antes de que llame a la policía por allanamiento». La soberbia le salía por los poros, pero un ligero temblor en su labio inferior la delataba. Estaba aterrada y su veneno era solo un mecanismo de defensa. Busqué la mirada de Mateo. Mi hijo, el hombre que yo había parido y criado con tanto sacrificio, seguía plantado en el umbral del pasillo como un espectro. Tenía unas ojeras profundas moradas, la piel grisácea y los hombros caídos bajo el peso de años de manipulación psicológica. Ver a mi propio hijo convertido en un trapo sucio, en una sombra sin voluntad, me partió el alma en dos. Un segundo, una duda atroz me asaltó. ¿Estaba yo a punto de darle el tiro de gracia a su matrimonio y destruir la poca cordura que le quedaba? ¿Acaso esta revelación terminaría por volverlo loco? Pero entonces sentí a Leo sollozar bajito, contra mis rodillas, aterrorizado de la mujer que le dio la vida. No. No había espacio para la piedad. La lástima es un lujo que una abuela no se puede permitir cuando la vida de su nieto está en juego. Arturo no se inmutó ante el insulto de mi nuera. Se acomodó los lentes con una calma sepulcral y mantuvo la mano sobre la carpeta. Valeria, viendo que su intimidación no funcionaba, cambió de táctica al instante. Se giró hacia Mateo, acercándose a él con pasos rápidos, y le agarró el brazo con una falsa vulnerabilidad que me revolvió el estómago. «Mateo, mi amor, diles que esto es una locura», le exigió, fingiendo que la voz se le quebraba.
Tu madre está loca, siempre me ha odiado, y ahora trae a este infeliz para arruinar nuestro último día aquí. Dile que nos deje en paz, defiende a tu esposa de una buena vez. Era la misma cantaleta de siempre, el mismo chantaje emocional que había usado durante 8 años para ponerlo en mi contra. Pero por primera vez en todo ese tiempo mi hijo no asintió ciegamente. Se quedó rígido, paralizado, mirando la carpeta negra sobre la mesa, como si fuera un artefacto explosivo a punto de detonar. Al ver que Mateo no respondía a la máscara de esposa sufrida de Valeria, se hizo pedazos por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia pura, mostrando los dientes. «Son un par de imbéciles», gritó perdiendo cualquier rastro de glamour. «Me largo, agarro al escuincle y me largo ahora mismo. De todas formas, la casa ya está vendida. Los del camión de mudanza vienen mañana y ustedes no van a ver un solo peso». Dio un paso hacia mí con la intención de arrancar a Leo de mi lado, pero yo no retrocedí ni un milímetro. Alcé el mentón, la miré directo a esos ojos inyectados de odio y dejé escapar una sonrisa fría. «Ahí te equivocas, mi reina», le dije saboreando cada sílaba. «La casa no está vendida. ¿De verdad pensaste que eras tan lista como para falsificar mi firma en el poder notarial de compraventa sin que me diera cuenta? El notario que usaste es compadre de Arturo. La venta fue bloqueada legalmente hace 3 días por intento de fraude». Valeria se quedó petrificada. El color se le escurrió del rostro por completo, dejándola blanca como el papel. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió pesado y irrespirable. La mujer que creía tener todas las salidas cubiertas, que pensaba marcharse con los bolsillos llenos de mi dinero y con mi nieto como rehén, acababa de darse cuenta de que las puertas se habían cerrado con candado a sus espaldas. No tenía escapatoria. Mateo, al escuchar la palabra fraude, levantó por fin la cabeza mirándola con una mezcla de confusión y terror. «Falsificaste». «La firma de mi madre», susurró él con un hilo de voz que apenas se escuchó. Antes de que ella pudiera inventar una nueva mentira, el licenciado Arturo abrió la carpeta lentamente, casi de manera ceremonial. El sonido de los anillos de metal abriéndose fue como el martilleo de un juez dictando sentencia. «Señora Valeria, señor Mateo», comenzó Arturo con una voz que no admitía réplicas. «Tenemos evidencia sólida y documentada de maltrato psicológico y físico infantil, fraude financiero, robo de fondos educativos y un historial criminal oculto. Todo respaldado por peritos». Valeria, desesperada como un animal acorralado, intentó abalanzarse sobre la mesa. «Son puras mentiras, pinche vieja metiche, te voy a matar», aulló estirando las manos hacia los papeles. Arturo le cerró el paso con su propio cuerpo, mirándola con un desdén absoluto. «Toque un solo documento, señora, y le juro por mi cédula profesional que la patrulla que está estacionada a 2 cuadras entra por esa puerta en menos de 1 minuto para esposarla». El silencio regresó, pero esta vez era el silencio de la tumba. El escenario estaba listo, las luces apuntaban al centro y la función de la verdad absoluta estaba a punto de comenzar. El aire en mi sala de Coyoacán se volvió tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El licenciado Arturo, con la paciencia de un cirujano a punto de extirpar un tumor maligno, abrió la carpeta negra. El sonido de los aros de metal liberando las hojas hizo que Valeria diera un paso atrás, como si acabara de escuchar el chasquido de un arma cargada. «Señor Mateo, señora Valeria», comenzó Arturo su voz. Era un témpano de hielo. «Durante los últimos 2 años hemos recopilado evidencia irrefutable de maltrato físico y psicológico, negligencia y desvío de fondos». Valeria soltó una risa histérica, ese sonido agudo y falso de quien sabe que está a punto de hundirse en su propia miseria. «Por favor, Mateo, ¿vas a dejar que este vejete de traje barato y tu madre loca me acusen de semejantes estupideces en nuestra propia casa?», escupió, señalándome con un dedo tembloroso adornado con acrílico francés. Yo no me inmuté. Acaricié la cabecita de Leo, que seguía pegado a mis rodillas, y esperé pacientemente a que la guillotina cayera sobre ella. Arturo ni siquiera parpadeó ante el insulto. Sacó el primer bloque de documentos, los registros médicos de urgencias. En los últimos 18 meses, el menor ha visitado la sala de emergencias en 3 ocasiones, leyó Arturo implacable. Una por un golpe en la cabeza que usted justificó como una caída de la cama y otra por quemaduras en la mano derecha que usted reportó como un accidente con agua caliente. Mateo, que hasta ese momento parecía un muerto en vida,
avanzó un paso. La sangre había huido de su rostro por completo. Susurró con la voz rota que él estaba trabajando en esos momentos que Valeria le había dicho que no eran cosas graves, que los niños siempre se raspaban. El dolor de mi hijo me atravesó el pecho como una lanza encendida. ¿Qué clase de madre soy al destrozar el corazón de mi muchacho de esta manera, exponiendo su fracaso como protector? A veces, para curar una herida profundamente infectada, hay que raspar hasta el hueso por mucho que duela. Lo que no es normal, señor Mateo, continuó Arturo, sin darle tregua a la angustia de mi hijo, es que en los 3 casos, los médicos anotaron en los expedientes que las lesiones no eran consistentes con las explicaciones dadas por su esposa. El abogado detalló con precisión clínica cómo el patrón de la quemadura sugería que la manita de Leo había sido sumergida a la fuerza en agua hirviendo, no salpicada accidentalmente mientras cocinaba. Al escuchar esto, Mateo se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose como si le hubieran dado un batazo en la nuca. Valeria, acorralada como una rata, intentó justificarse gritando que los niños son un verdadero demonio, que ella se estresaba sola en casa, que yo había sobornado a los doctores de la clínica para arruinarle la vida. Pero sus mentiras ya no tenían ningún peso. Era un pez boqueando fuera del agua. Y Arturo, implacable, no había terminado. Sacó los estados de cuenta bancarios, aquellos que probaban cómo Valeria vació los 72,000 pesos que yo había ahorrado con mi propia sangre para la educación de mi nieto. El dinero fue transferido a una cuenta personal secreta a nombre de Valeria, sentenció el abogado, ajustándose las gafas, y gastado íntegramente en boutiques de Polanco, viajes a spas de lujo en Valle de Bravo y pagos de sus tarjetas de crédito personales. Mateo levantó la vista bruscamente, mirándola no como a la esposa que amaba, sino como a una completa desconocida. Le reclamó con la voz desgarrada y llena de furia que ella le había jurado frente a un altar que ese dinero estaba seguro, intocable para el futuro de su hijo. Valeria abrió la boca, pero por primera vez en 8 años no le salió ningún sonido. La gran manipuladora de Coyoacán, la arpía que siempre tenía una respuesta perfecta y venenosa para humillarme, se había quedado completamente muda. Verla balbucear tratando de encontrar una excusa ridícula mientras su teatro de perfección se derrumbaba a pedazos, me produjo una satisfacción oscura y profunda. Gocé cada segundo de su humillación, porque cada gota de su sudor frío era un pago mínimo por las lágrimas derramadas de mi nieto. Pero el golpe maestro, la joya de la corona, que yo misma preparé, aún estaba por salir a la luz. «Y si los documentos firmados no son suficientes para ustedes», dijo Arturo, sacando de su gastado maletín una pequeña grabadora digital negra. «Tenemos evidencia de audio de lo que ocurre cuando nadie más está en esta casa». Apretó el botón de reproducción con el pulgar. Durante un segundo eterno solo se escuchó estática en la sala y luego el sollozo ahogado de Leo. El aire se volvió irrespirable. De pronto la voz de Valeria llenó cada rincón de la casa, pero no era su voz melosa de reuniones familiares. Era un alarido demoníaco cargado de rabia y asco profundo. «Eres un estúpido, un bueno para nada. Nadie te quiere. Tu abuela te odia porque eres una maldita vergüenza. Y tu padre es un agachón imbécil que no sirve para nada». El sonido seco de un manotazo resonó en la grabación, seguido de los llantos aterrorizados del niño pidiendo perdón a gritos. Arturo detuvo la cinta. Mateo cayó de rodillas al suelo, sollozando abiertamente, golpeando la alfombra con los puños mientras pedía perdón a los cielos y a su hijo. Valeria, pálida como un cadáver, intentó balbucear que aquello era ilegal, que yo había invadido su privacidad ocultando un maldito micrófono en el muñeco de lucha libre. Había cavado su propia tumba frente al hombre que alguna vez la adoró ciegamente, revelando por fin al verdadero monstruo que se escondía bajo su piel perfecta. La reina de mentiras había perdido su corona para siempre, y yo me aseguraría de que no se levantara jamás. El sonido de la grabadora al apagarse dejó un vacío insoportable en la sala. Mateo seguía de rodillas con la frente pegada a la alfombra, sollozando con una desesperación que me desgarraba el vientre. Ver a mi hijo, el niño que amamanté y saqué adelante, vendiendo tamales y cosiendo ajeno, reducido a un despojo humano por la culpa, era una tortura. Pero la lástima no iba a salvarnos. Valeria, al verse completamente acorralada, no hizo lo que haría cualquier madre arrepentida.
No lloró pidiendo perdón, ni corrió a abrazar a su hijo. Su instinto de supervivencia era el de una víbora cascabel a la que le pisan la cola inyectar todo el veneno posible antes de morir. Se irguió alisándose la falda de diseñador con unas manos que temblaban de rabia pura y nos miró con unos ojos tan negros y vacíos que sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Son un par de mediocres. Escupió, señalándonos con un desprecio que le deformó por completo su cara de muñeca de porcelana. Me dan asco. Todo este teatrito, barato las grabaciones ilegales, el abogaducho este. ¿Para qué? Para defender a un escuincle que no sirve para nada. Las palabras rebotaron en las paredes de Coyoacán como cuchillos lanzados a ciegas. Ese niño es un retrasado, una carga inútil y chillona, que me ha arruinado la vida. Y la juventud aulló Valeria, perdiendo por fin hasta el último rastro de su falsa elegancia. Y tú, Mateo, eres un poco hombre, un agachón patético, que prefiere creerle a su madrecita muerta de hambre antes que apoyar a la mujer que le dio estatus. Cada insulto era una confesión, una confirmación de la podredumbre que habitaba en su alma. Sentí que el pecho se me oprimía. Una guerra brutal se desató en mi interior. Había ido demasiado lejos. ¿Acaso, al desenmascarar a este monstruo, estaba destruyendo para siempre la cordura de mi hijo? El remordimiento me mordió las entrañas por un microsegundo. Ver la familia de mi hijo desmoronarse en vivo con tanta violencia y crueldad me hizo preguntarme si yo no me había convertido también en una verdugo implacable. Pero bajé la mirada y vi a mi pequeño Leo. El niño no lloraba más. Estaba petrificado con la mirada perdida, aceptando los insultos de su madre como si creyera que los merecía. No, no había espacio para arrepentimientos. Si tenía que ser la villana en el cuento de hadas retorcido de Valeria para salvar a mi sangre, aceptaba el papel con gusto. El llanto de Mateo cesó de golpe. El silencio que emanó de su cuerpo arrodillado fue más aterrador que los gritos de su esposa. Se levantó muy despacio, apoyando las manos en sus rodillas como si le pesaran 1000 años en la espalda. Su rostro bañado en lágrimas había cambiado por completo. Ya no era el esposo sumiso ni el títere manipulado que agachaba la cabeza para evitar conflictos. Era un hombre al que le acababan de arrancar la venda de los ojos junto con pedazos de piel. Caminó hacia Valeria, con una lentitud que hizo que ella retrocediera por instinto, tropezando torpemente con la pata de la mesa de centro. Mateo, tartamudeó ella, intentando recuperar el tono meloso que usaba para domarlo. Mi amor, tú sabes cómo me pone el estrés, yo no quería. Pero Mateo no la dejó terminar. Con una voz ronca gutural nacida de lo más profundo de sus entrañas, soltó un rugido contenido. Lárgate. Fue un susurro, pero resonó como un trueno. Valeria abrió los ojos incrédula. Lárgate de mi casa ahora mismo, maldita enferma, repitió mi hijo, señalando la puerta abierta con una mano que ya no temblaba. No te me acerques y no vuelvas a pronunciar el nombre de mi hijo en tu perra vida. Valeria intentó jugar su última y patética carta. Se llevó las manos al pecho simulando un ataque de llanto, amenazando con que la ley la protegería por ser la madre que nos quitaría hasta el último centavo y que se llevaría a Leo muy lejos. Estaba a punto de lanzar otra ráfaga de insultos cuando el licenciado Arturo, que había observado la escena como un espectador en primera fila, se aclaró la garganta. Señora, le sugiero que agarre su bolso y salga caminando. Intervino Arturo, sacando un último papel de su carpeta. Porque la demanda de divorcio que le entregaremos mañana incluye una petición de custodia total para el señor Mateo. Y con el expediente de su exesposo Daniel Cortés, donde se detalla la orden de restricción que le impusieron hace 7 años por violencia y abuso psicológico severo. Ningún juez familiar de este país le va a dar ni siquiera el derecho a visitas supervisadas. Usted no es una madre desesperada, es una abusadora reincidente y esta vez el teatro se le cayó encima. La mención de su exmarido fue la estaca final en su corazón negro. Valeria se quedó boquiabierta, despojada de todas sus armas, de todas sus mentiras. Comprendió que el juego había terminado, que ya no había hilos que mover ni marionetas que controlar. Miró a Mateo, luego me miró a mí, sus ojos inyectados en una mezcla de terror y odio puro, pero ya no había poder en su mirada. Era solo una bruja sin magia. Agarró su bolso de diseñador con manos torpes
y salió corriendo de la casa, dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas, huyendo como el cobarde animal nocturno que siempre fue frente a la luz de la verdad. Apenas se cerró la puerta, Mateo se derrumbó de nuevo, pero esta vez no de rodillas al suelo, sino hacia nosotros. Cayó junto a mis piernas y envolvió a Leo en un abrazo desesperado aplastador, pidiéndole perdón entre sollozos interminables a su pequeño, jurándole por su vida que nunca más permitiría que alguien lo lastimara. Acaricié la cabeza de mi hijo y la espalda de mi nieto. Estábamos rotos, destrozados, convertidos en escombros por el huracán que acababa de pasar. Pero por primera vez en muchos años el aire de mi casa se sentía limpio. Las cadenas se habían roto. El portazo de Valeria hizo temblar hasta los cimientos de mi pequeña casa en Coyoacán, pero el eco de su huida trajo consigo un silencio sepulcral espeso, cargado con el peso demoledor de la verdad. Mateo seguía arrodillado en la alfombra, abrazando a mi nieto Leo, con una fuerza desesperada, como si temiera que el piso se abriera de pronto para tragárselos a ambos. Mientras los observaba, una guerra brutal se desató en mi interior. Mi corazón de madre sangraba al ver a mi muchacho destrozado, convertido en un manojo de lágrimas y mocos, pero otra parte de mí, más fría y dura que el acero, no sentía ni una sola gota de lástima. Me dolía verlo desmoronarse, sí, pero más me enfermaba el alma, saber que mi propio hijo había permitido convertirse en el tapete donde esa infeliz se limpiaba los zapatos de diseñador, todo por no tener los pantalones para defender a su sangre. ¿Qué clase de hombre había criado yo, tan débil, tan agachón, capaz de vendarse los ojos mientras un monstruo le arrancaba el espíritu a su pequeño? Esa noche absolutamente nadie durmió en mi casa. Al amanecer, el aire de la Ciudad de México olía a smog y a tragedia inminente. El licenciado Arturo nos citó a primera hora en los juzgados familiares, un edificio gris inmenso y burocrático que apestaba a papel viejo y a desinfectante barato. Caminábamos por esos pasillos helados cuando ella apareció. Valeria estaba ahí acompañada de un abogaducho de traje lustroso. Ya no llevaba sus ostentosas marcas de lujo. Vestía una blusa recatada, sin una gota de maquillaje, con el cabello recogido, interpretando a la perfección el papel de la víctima inocente a punto de ser inmolada. Apenas nos vio, corrió hacia mi hijo derramando lágrimas de cocodrilo. «Mateo, mi amor, por favor, no dejes que esta vieja amargada y resentida nos destruya», chilló, agarrándole el brazo con desesperación fingida. «Yo lo hice por estrés. Ser madre es muy difícil. Tú sabes perfectamente que yo amo a mi niño». Mateo se zafó de su agarre con un asco profundo, como si hubiera tocado ácido sulfúrico. «Ya no me sirven tus lágrimas de utilería, Valeria», le respondió con una frialdad que me sorprendió gratamente. «Vi los dibujos de mi hijo y escuché la grabación donde lo llamabas estúpido. Se acabó tu teatrito barato». La audiencia fue un verdadero matadero. El juez, un hombre mayor de semblante de piedra, escuchó pacientemente mientras Arturo desplegaba nuestra artillería pesada sobre el estrado. Mostró los registros médicos, las pruebas del desvío de fondos y el expediente judicial de su primer matrimonio. El abogado de Valeria, sudando a mares y tartamudeando, intentó argumentar que yo era una suegra metiche y manipuladora que había lavado el cerebro del niño para alejarlo de su madre y que había sobornado a los médicos de urgencias. Pero entonces Arturo soltó la bomba final, un detalle espeluznante que incluso yo desconocía hasta ese momento. «Su señoría», dijo el abogado con voz de trueno, «esta supuesta madre abnegada intentó retirar todo el dinero de las cuentas de su marido esta misma madrugada, desconociendo que ya estaban congeladas por orden judicial. Y no solo eso. Traía consigo un boleto de avión sin retorno hacia Cancún comprado a las 3 de la mañana, dispuesta a abandonar al menor a su suerte para escapar con el botín». Un murmullo ahogado recorrió la sala de audiencias. Mi hijo se llevó las manos a la cara asqueado al comprender que su esposa no solo era una abusadora infantil, sino una vulgar ratera dispuesta a fugarse como una cobarde en medio de la noche. Al verse completamente acorralada, sin acceso a un solo peso, sin el escudo de su esposo, y frente a un juez que la miraba con absoluto desprecio, la poca cordura que le quedaba a Valeria se hizo añicos. La máscara de madre sufrida se desintegró por completo, revelando a la bestia arrinconada. Se levantó de un salto pateando la pesada silla de madera y sus gritos histéricos resonaron en cada rincón del juzgado. «Pues quédense con ese escuincle retrasado», aulló a todo pulmón,
señalando a Mateo, con un odio visceral, inyectado en sangre. Siempre fue un maldito estorbo en mi vida, un chillón inútil, y una carga igual de mediocre y fracasado que tú. El mazo del juez golpeó la madera con tanta violencia que todos dimos un brinco. Declaró la custodia temporal inmediata a mi favor. Y le dictó a Valeria una orden de restricción implacable 500 metros de distancia de Leo y de nosotros, advirtiéndole con severidad que si se atrevía a romperla, terminaría durmiendo. Esa misma noche en las frías celdas del penal de Santa Marta, Acatitla. Los guardias la sacaron a rastras de la sala mientras ella seguía escupiendo maldiciones, arrastrando su poca dignidad por los pasillos sucios del tribunal. Salimos a la calle y el sol del mediodía nos cegó por un instante. Mateo caminaba a mi lado como un zombi. Escuchar a la mujer que alguna vez idolatró llamar carga inútil a su propio hijo frente a un juez, había terminado de asesinar cualquier resto de compasión que aún albergara en su corazón herido. Regresamos a la casa en Coyoacán en un silencio sepulcral. Leo estaba en el patio dibujando en el suelo, bajo el cuidado amoroso de mi hermana. Mateo entró a la sala, cerró la puerta despacio y sin decir una sola palabra se derrumbó a mis pies. Abrazó mis rodillas y rompió a llorar con el llanto desgarrador de un niño perdido en la oscuridad. Perdóname, mamá, perdóname por ser un completo idiota. Te traté como basura todos estos años. Me suplicaba con la voz ahogada y el rostro pegado a mi falda. Mi alma se partió en dos. El rencor justificado por los años de desprecio luchaba ferozmente contra el instinto protector que me exigía consolarlo de inmediato. Suspiré hondo, le levanté el rostro empapado en lágrimas y lo miré fijamente a los ojos. El perdón ya lo tienes, Mateo, le dije acariciando su cabello revuelto, pero mis disculpas no borran los moretones del alma de mi nieto. Ahora te toca fajarte los pantalones, reconstruir tu vida y ganarte día con día el derecho a que ese niño te vuelva a llamar papá. La tormenta destructiva había pasado, pero la titánica tarea de recoger los escombros de nuestra familia apenas estaba por comenzar. Los primeros meses después del huracán judicial fueron un infierno silencioso. Mateo empacó lo poco que Valeria no había destrozado en su antiguo departamento y se mudó de regreso a mi pequeña casa en Coyoacán. Ver a mi hijo de 30 y tantos años durmiendo en el sillón, con la mirada perdida en el techo, me revolvía el estómago. Una noche, mientras le preparaba un té de manzanilla, escuché un ruido sordo en la sala. Mateo estaba llorando, golpeándose el pecho con el puño cerrado. Soy una basura, mamá, me dijo con la voz desgarrada. Dormía al lado del monstruo que torturaba a mi propia sangre y le daba los buenos días. Mi instinto fue abrazarlo, pero el rencor seguía ahí punzante. ¿Y de qué sirven tus lágrimas ahora, Mateo? Le solté más duro de lo que pretendía. Cada vez que alzas un poco la voz, tu hijo se encoge como si fueras a golpearlo. Tu ceguera le costó la infancia. Ver la culpa destrozarle el rostro fue un trago amargo pero necesario. La redención no se regala, se suda con sangre. El proceso de sanación fue una montaña rusa de escombros emocionales. Obligué a Mateo a ir a terapia junto con el niño. Durante una de esas tardes largas, mi hijo me confesó con los ojos inyectados en sangre por la vergüenza las cosas que Valeria le susurraba en la cama. Me decía que Leo era un niño defectuoso, un escuincle estúpido que nos iba a arruinar la vida, susurró Mateo, temblando de asco hacia sí mismo. Y que tú eras un parásito, que solo quería exprimirnos la cartera. Me lavó el cerebro gota a gota, mamá, hasta que creí que aislarte era la única forma de salvar mi matrimonio. Escuchar eso me revolvió la bilis. ¿Cómo un hombre hecho y derecho permite que una sanguijuela le dicte quién sobra en su familia? Pero al ver a Mateo arrodillarse en el patio para jugar a las luchitas con Leo, dejándose ganar para ver a su hijo, sonreír tímidamente, supe que el verdadero padre estaba regresando de las cenizas. Pasaron 8 meses. La casa volvió a oler a vainilla y pan dulce recién horneado. Leo ya no se escondía en los rincones ni dibujaba monstruos de dientes afilados. Su libreta estaba llena de soles amarillos y máscaras del santo. Justo cuando la paz parecía haberse instalado definitivamente, el teléfono sonó. Era el licenciado Arturo y su voz traía ese tono de triunfo que solo tienen los viejos lobos de mar. Doña Carmen, prepárese un buen tequila, porque le traigo el chisme del año, me dijo soltando una carcajada rasposa.
Resulta que Valeria no se había quedado cruzada de brazos tras la humillación en el tribunal. Se había fugado a Monterrey para buscar a su siguiente víctima, un empresario viudo y adinerado. Pero la muy infeliz no contaba con que el expediente de nuestro juicio ahora era público. La hija del empresario investigó sus antecedentes, descubrió la orden de restricción por violencia infantil y el intento de fraude bancario que nosotros documentamos. La agarraron con las manos en la masa, intentando falsificar la firma del señor para vaciar un fideicomiso, continuó Arturo, saboreando cada palabra. Esta vez no hay divorcio civil, doña Carmen. Se fue directo al Ministerio Público por fraude en grado de tentativa y falsificación de documentos. La princesita que nos miraba por encima del hombro va a pasar una larga temporada durmiendo en una celda de concreto, comiendo frijoles fríos y sin un solo centavo para pagar un abogado que la saque del hoyo. Colgué el teléfono y me persigné mirando al cielo. El karma, o como decían mis abuelos, la justicia divina, siempre sabe encontrar el domicilio exacto de los que obran con maldad. No sentí ni una pizca de compasión. Valeria había intentado destruir a mi familia. Había escupido sobre mi dignidad y había torturado el alma de un niño inocente. Que se pudriera en la cárcel era el final perfecto para un cuento de terror que ella misma había escrito con su propia soberbia y ambición desmedida. Hoy, mientras el sol de la tarde baña el patio de mi casa en Coyoacán, observo a Mateo y a Leo horneando conchas de chocolate. Mi hijo tiene la nariz manchada de harina, y Leo ríe a carcajadas una risa limpia fuerte que me llena los pulmones de vida. Ya no somos la misma familia que éramos antes de la tormenta. Estamos llenos de cicatrices pegados con los pedazos que quedaron, pero ahora somos de una sola pieza fuertes como el roble. Aprendí a golpes que el amor de madre no significa solapar la cobardía de los hijos, sino tener la valentía de sacudirlos cuando están ciegos. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón ahora al escuchar este final? Escribe en los comentarios una palabra que defina esta historia para ti, o cuéntame si alguna vez tuviste que luchar con uñas y dientes para rescatar a tu familia de la oscuridad. Aquí cada silencio merece ser escuchado, y cada herida merece sanar. La historia, los personajes y los eventos narrados en este video son obras de ficción creadas con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, los temas oscuros abordados en este relato, tales como el abuso psicológico infantil, la violencia intrafamiliar, la manipulación extrema y el fraude, son realidades dolorosas y graves que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de violencia, abuso o vulnerabilidad, no te quedes en silencio. Te instamos fervientemente a buscar ayuda inmediata, acudiendo a las autoridades competentes, a organizaciones especializadas en apoyo familiar o confiando en personas cercanas de tu entera confianza. Alzar la voz es el primer paso para romper las cadenas del maltrato. No estás sola y siempre hay una salida.